Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos inicio a este nuevo mes, a los estudios bíblicos, y damos gracias también porque estamos empezando el nuevo semestre y sabemos que todo lo que traiga el Señor va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero que me acompañen. Vamos a orar y vamos a dejar esta palabra en el nombre del Señor, sabiendo que Él es el que va a hablar en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra. Te damos gracias porque tú siempre has sido fiel con nosotros, porque sabemos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos acompañas en todo momento, que tú eres quien redarguye nuestros corazones, quien eres tú quien nos da ese entendimiento, que nos da la sabiduría para poder aplicar tu palabra, Señor. Hay momentos difíciles, situaciones, Señor, que no esperábamos, pero Señor, yo sé, Señor, que tú nos reconfortas, Señor, y sabemos, mi Dios, que tú eres ese poderoso gigante que va con nosotros. Bendecimos desde ya, Señor, lo que tú vas a hablar a nuestras vidas. Sé Espíritu Santo, llenándonos y dándonos esa porción que tanto necesita nuestro espíritu. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén. Hoy vamos a aprender acerca de algo que en nuestras vidas siempre, a veces nos volvemos incrédulos, ¿verdad? Pero el estudio de hoy se llama Nada es imposible para Dios. ¿Eso qué significa? Que ninguna cosa va a ser imposible para el Señor. Cuando nosotros hablamos de cosas imposibles, vemos que es algo difícil, que es inalcanzable, que es complicado, que no puede ser, ocurrir o realizarse, ¿sí? Sin embargo, lo contrario, lo opuesto a eso es que es posible. Por eso la palabra dice que nada abarca todo, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de la posibilidad de lo que puede hacer el Señor, es que puede suceder o que se puede realizar, ¿verdad? Entonces, y muchas veces, como le decía, nos volvemos incrédulos porque no sabemos lo que el Señor va a traer para nuestras vidas, ¿sí? Yo quiero que usted me acompañe. Vamos a leer una porción de la palabra en Lucas 1. Amén. Y vamos a hablar, yo sé que usted lo ha escuchado, y es acerca del nacimiento de Jesús. Amén. Y dice su palabra. Vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como título dice, anuncio del nacimiento de Jesús. Y dice, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Antes de esas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Y mire lo que dice el 38. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho.
Con esto el ángel la dejó. Y mire, aquí le voy a hablar de dos cosas. Uno, de María. Y sabe, yo me imagino que a María cuando le llegan a hablar, ha de haberse, primero porque llegó un ángel, desconozco porque no los he visto, pero mucha gente tiene muchas maneras de decir cómo es un ángel. Y entonces yo no sé si es una persona que destalla luz, no sé si es una persona como nosotros y que pueda tener alas, no sé, que pueda tener una vestidura completamente diferente. No sé si usa sandalias, no sé si estará descalzo, no sé. Pero mire, este varón de Dios llegó con ella. Y entonces imagínese que se le aparezca a alguien, ella una persona comprometida, y que le hayan ido a decir, vas a concebir al Hijo de Dios. Ella sabía quién era Dios. Imagínese que para ella tuvo que haber sido un susto, pudo haber estado sorprendida, pudo tener ignorancia, pudo tener miedo y muchas otras cosas más, ¿sí? Pero sabe, el Señor, en su misericordia, el Señor la tomó a ella. Y la tomó porque sabía que era una persona especial, que era una persona que sabía que podía confiar en ella de muchas razones. Entonces, mire, yo no sé cuántas veces el Señor le ha pedido que haga algo que tal vez nunca hubiera podido esperar hacer. Muchos de nosotros, siendo cristianos, cuando llegamos a los pies del Señor, podemos haber recibido mucha palabra de Él y tal vez no tomarla o decirle, ¿será cierto? Y tal vez decirle, le voy a poner un ejemplo. Alguien que está enfermo y que le dice, el Señor te sana, pero usted sigue enfermo, pero usted sigue sintiéndose mal. Y entonces usted dice, pero si el Señor ya sanó, ¿por qué yo no sano? ¿Por qué no es inmediato? Porque a veces creemos que las cosas deben ser así. Y muchas cosas sí son así. Pero otra es por la fe que nosotros podemos tener. Y sabe, aquí va vinculado justamente lo que es la fe. Si nosotros vamos a la palabra del Señor y vamos a lo que dice Hebreos en 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que muchas veces nosotros no vamos a entender porque no lo vemos. Pero no vemos las cosas como son en nuestra manera secular. Pero si nosotros vemos espiritualmente, vamos a ver que en efecto las cosas se van a dar. ¿Por qué? Por nuestra misma fe. ¿Sabe? Le voy a leer un poquito de lo que es la fe y de lo que yo encontré. Pero dice que la fe es una relación personal con Dios que determina las prioridades en la vida de una persona. Esta es una relación de amor y se fundamenta en la confianza y la dependencia. La recibimos al confiar en la obra salvadora de Jesús. Al hablar de fe, se incluye la acción de creer y puede denotar aquello que se cree. En este sentido, fe es la convicción de que Dios actuó. Ahí me voy a quedar, en lo que Dios actuó. Entonces, miren, si nosotros vamos y vemos lo que habla la fe, es que nosotros debemos, dice, tener una dependencia absoluta de lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Que no lo aceptemos, que no lo veamos, o que no lo entendamos, o que no haya razonamiento, es porque nosotros definitivamente no vemos espiritualmente las cosas que Él quiere. ¿Cuántas veces le ha faltado algo y el Señor dice, te voy a proveer? Y lo ha hecho. Tal vez no de la manera como usted quería, o viceversa, que lo que usted pedía llegó sobreabundantemente.
Y muchas veces decimos, "Ah, de verdad que Dios actúa, de verdad que Dios existe, de verdad que Dios hace milagros". Y en efecto, sí lo hace. Entonces, mire, hablando de María, ¿verdad? Como le decía, para María ella debió haberse quedado muy sorprendida cuando el ángel le dijo que iba a dar a luz al Hijo de Dios. Y como le decía, María confiaba en Dios y sabía quién era. Y su obediencia y cooperación con los planes y propósitos de Dios son un ejemplo de lo que nosotros podemos llegar a seguir. Entonces el Señor lo único que quiere es que nosotros confiemos en Él. Y sabe, cuando decimos nada es imposible, usted ha escuchado ese cántico, ¿verdad? Dice, nada es imposible para Dios. Y sabe, es un himno, es un cántico muy hermoso, porque en momentos de dificultad, cuando nosotros escuchamos, es tener la esperanza de que Dios va a obrar. Pero muchas veces, como personas racionales, nos cuesta llegar mucho más allá, ¿sí? Y otra cosa, voy a seguir adelante con lo que decía la palabra, porque si usted escuchó, aquí habla de dos mujeres. Una es María, pero la otra es Elizabeth. Y aquí dice, ¿verdad?, que Elizabeth iba a tener un hijo en su vejez. Pero mire, decían que era estéril, que no podía tener hijos, ¿verdad? Y mire, si nosotros vamos un poco a la palabra y regresamos a Génesis, en su capítulo 18, también vamos a encontrar un ejemplo de lo que pasó con una mujer. Y le voy a leer el 18, 13 y 14. ¿Y de quién habla? Habla de Sara, ¿verdad? Usted sabe que Sara no podía tener hijos, que ella ya era una persona grande, ¿verdad? Y también le habla. Voy a regresar. Bueno, voy a leer aquí, pero mire, aquí es algo también sorprendente, porque no le llegó un ángel, sino fue el mismo Dios, ¿verdad? Y en el 9 le dice, ¿dónde está Sara tu esposa? Y le dice, ahí en la carpa. Dentro de un año volveré a verte, dijo, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Y mire, Sara dice que estaba escuchando en la entrada de la carpa, y dice, Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que poder tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Mire, el mismo Dios se lo mencionó, y era exactamente lo que estaba pasando con Elizabeth, ¿sí? Entonces la historia se repetía, pero aquí el mismo Dios le habló a Abraham y le dijo que iba a regresar en un año y que ella iba a quedar embarazada. ¿Y qué pasó? Que así fue, que Sara quedó embarazada y tuvo un hijo, ¿sí? Entonces, mire, por eso, y a veces leemos estos versículos y decimos, sí, pero es que eso era algo que Jesús o que Dios hizo en aquel tiempo, ¿verdad? Y nosotros lo leemos y es como una historia y ¡ay, qué bonito! Pero se nos olvida que es el mismo Dios de ayer y va a ser el mismo de hoy y va a ser el mismo de siempre. Y el Señor lo que quiere es que nosotros actuemos. Amén. Mire, si nosotros regresamos, voy a leer algunos versículos. Y pues si usted tiene su Biblia y me acompaña y los quiere subrayar, y si no, pues escríbalos o solo escuche. Pero en Juan 11:40 dice, aquí habla de, aquí hay una parábola y se la voy a leer porque es cortita, y dice, Jesús resucita a Lázaro. Voy a leer de 38 al 44. Dice, conmovido una vez más, Jesús se acerca al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí.
Y escuche lo que dice en el 40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y entonces, mire lo que habla aquí, ¿verdad? Dice en el 43. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. Entonces, imagínense aquí, ¿verdad? No era algo que iba a suceder, era algo que ya había sucedido. ¿Y qué era lo que decía Marta? Que su hermano pues ya muerto y que lo iba a ir a ver. ¿Cómo? Si él, pues imagínese, ¿verdad? Una persona, o a veces hemos visto, ¿verdad? Más que todo en las carreteras, usted ha visto que siempre hay perritos muertos, ¿verdad? Y cuando uno pasa apesta, ¿verdad? Y así pasa con los muertos. Por eso, mire, es necesario, porque así lo dice la ley, que hay que velarlos por si llegan a pasar. Y se ha pasado que hay personas que cuando las están velando se despiertan, ¿verdad? Pero imagínense, esta persona ya la habían dado por muerta, ya estaba como en su tumba. ¿Y qué dijo? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y muchas veces eso es lo que nos ciega, lo que cerramos. Y por eso le digo, sí, nosotros creemos que esas cosas se dieron antes. Pero no, nosotros tenemos poder, tenemos autoridad que el mismo Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Mire, si nosotros regresamos, voy a leer en Lucas otra vez. Perdón, es Marcos 10, 27. Aquí le está hablando a sus discípulos y dice: para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolo fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Sí? Nosotros sabemos que Dios puede hacer muchas cosas, que Dios puede hacer milagros, que Dios puede sanar, que Dios puede proveer, que Dios puede restaurar, que Dios puede, infinidad de cosas que puede hacer Dios. Por eso su palabra aquí dice, ¿verdad? Pero no dice que no para Dios todo. Y por eso aquí le decía que nada, y eso incluye todo, ¿verdad? Ninguna cosa. Nosotros lo hacemos difícil, nosotros ponemos límites al Señor, nosotros por esa incredulidad que nosotros tenemos, no llegamos a ver la gloria de Dios, como le decía a Marta. Y si nosotros realmente creemos en lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas, mire, podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Y sabe, como le mencionaba en Hebreos, en 11, usted sabe, ¿verdad? Que aquí en este capítulo se le llama el Salón de la Fe. ¿Y eso por qué? Porque encierra a hombres y mujeres de fe que triunfaron en el transcurso de sus vidas. ¿Que no fue fácil? No fue fácil. Pero sabe, el pasaje aquí resume una lista de todos los héroes con una palabra acerca de la visión. ¿Sí? Si nosotros leemos el versículo 13, aquí en Hebreos 11, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, mire, para muchos dice que murieron sin haber recibido lo prometido, pero ¿qué pasó? Que sí se hizo. ¿Sí? Es casi imposible separar fe y visión. Estos hombres murieron en fe y aunque no recibieron el cumplimiento, como dice aquí su palabra de las promesas de Dios, lo vieron desde la distancia. Y sabe, su viaje se trataba de una visión, de ver el futuro invisible. Por eso la palabra dice que es lo que no se ve.
Y cuando nosotros no miramos, ¿verdad? Usted, yo no sé si ha estado en un lugar oscuro o cuando se va la luz y no se ve absolutamente nada, ¿verdad? Estamos a ciegas, no vemos nada. Y muchas veces así está nuestra mente, está oscura, no se ve, está como, ¿y aquí qué pasó, verdad? Pero, ¿sabe? La palabra del Señor habla de hombres y mujeres de fe que siguieron liderando un camino. ¿Por qué? Y yo quiero hablarle de 4 puntos. 1, la visión. ¿Por qué? Porque ellos vieron las promesas de lejos del Señor. Estos hombres tuvieron poder para que hoy nosotros pudiéramos tener una visión de lo que pasó. ¿Y cuándo? No mañana, no pasado, sino a futuro. Pero nosotros debemos creer que así como estos hombres que fueron llamados y que vieron y que siguieron y que trabajaron en justicia y que fueron galardonados por lo que el Señor iba a hacer, mire, así nosotros tenemos que ver esa visión, ver hacia dónde nosotros vamos, ¿sí? El punto 2 es la confianza. ¿Por qué? Porque nosotros debemos confiar plenamente en el Señor. Ellos confiaban en la promesa del Señor y es lo que tuvo de manera optimista cada uno. Y sabe, nosotros, así como ellos que dejaron un legado, así nosotros también podemos dejar ese legado para el Señor. ¿Sí? La número 3, hambre. ¿Cuántos de nosotros estamos necesitados? ¿Cuántos de nosotros queremos recibir esas promesas del Señor? ¿Sabe? Ellos aceptaron la promesa del Señor y se habían apropiado de lo que solo sus descendientes iban a disfrutar. Pero nosotros hoy, así como esas promesas que nosotros estudiamos, que escuchamos, que leemos, sabe, nosotros mismos ahora también lo estamos disfrutando y vamos a ver esa gloria postrera. Amén. Y como último punto, la decisión. Ellos, como les decía aquí en su palabra, confesaron que eran extranjeros y peregrinos. ¿Qué pasó? Aclararon su mente, sus sueños y esos recuerdos, mire, no lo consumían, al contrario, era una esperanza de lo que el Señor iba a traer a sus vidas. Amén. Así que, hermanos, cuando usted tenga esa duda, cuando usted tenga se sienta débil, no sé cómo decírselo, pero cuando usted sienta que usted no pueda más, recuerde que para Dios no hay nada imposible. Y sabe, lo hemos visto, hemos escuchado y hemos visto testimonios de personas cuando nosotros hemos activado el tiempo para orar, cuando hemos dicho que estamos presentes para poder interceder por alguien más. Sabe, hermanos, ahí vemos los milagros del Señor. Hemos pedido por sanación, hemos pedido por puertas que se abran, hemos pedido incluso hasta personas que no conocen del Señor y hemos visto las respuestas de ellos. Y sabe, imagínese lo que el Señor hace por misericordia con ellos, cuánto más no con nosotros lo puede hacer. Amén. Así que, hermanos, cuando usted se sienta triste, desolado, desganado, leamos la palabra del Señor y anote, mire, el 1:37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Si nosotros seguimos siempre en Lucas, en el capítulo 18, versículo 27, dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Es posible. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a creer. Amén. Voy a regresar un poquito y voy a leer en Mateo también 2 versículos. En el 17:20. Y dice su palabra. Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Y eso nosotros lo debemos creer.
lo debemos atesorar. Debemos recordar la palabra que trae el Señor a nuestras vidas. Amén. En Mateo 19:26 dice: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Y como yo le decía, todo es todo. Amén. Entonces, mire, es emocionante pensar que con Dios todas las cosas van a ser posibles. ¿Sí? En nuestro pensamiento humano, mire, vamos a chocar con paredes, vamos a chocar con muros, ¿verdad? Por así decirlo. Y cuando nos encontramos con algo que nos va a resultar imposible de hacer, era lo que le decía, nos sentimos frustrados, sin esperanza, sin ver una respuesta rápida. Pero con Dios nada es imposible. Cuando nosotros vamos a poner nuestra confianza en Él, se abre otro mundo para nosotros. Un mundo de posibilidades que jamás podríamos considerar posible en lo natural, ¿verdad? Entonces, mire, la palabra de Dios viene aquí a llenarnos. La palabra de Dios viene a darnos esas buenas nuevas. Amén. Quiero que también leamos en el libro de Jeremías. Vamos a leer en el capítulo 32 y en el versículo 17 dice: ah, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. ¿Qué dice? Nada, ¿verdad? Y en el 27 también menciona y dice: yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? El Señor, mire, nos hace la pregunta: ¿hay algo imposible para Él? Y no hay nada imposible para el Señor, porque con Dios todas las cosas son posibles, como ya leímos, ¿verdad? Y también les quiero leer en el libro de Hebreos 11:6 y dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Sabe? Es bien difícil, ¿verdad? Nosotros a veces pedimos y pedimos, pero si nosotros no nos acercamos, si nosotros no tenemos esa semillita, ¿verdad? Ese granito de mostaza, como dice su palabra, esa fe que nos hace creer y tener la convicción de que va a pasar, de que va a ser, pero que va a ser en su tiempo. Miren, nosotros ahí vamos a ver cosas completamente diferentes. Amén. Y por último, hermanos, yo quiero leerles Salmos 37 y en sus versículos voy a leer el 4 y el 5. Y dice: deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. ¿Existe una forma de que podamos cumplir nuestros deseos? Sí. Sí, ¿y sabe por qué? Porque nos vamos a deleitar en el Señor. Él nos va a dar y nos va a conceder los deseos de nuestro corazón. Y por eso nosotros debemos aprender que el Señor haga con nosotros. Porque a veces nosotros queremos hacerlo por nuestros propios medios, ¿verdad? Entonces, mire, ¿y eso qué pasa? Que tenemos una gran lucha en nuestras vidas tratando de hacer cosas que Dios no quiere hacer. Y a veces lo culpamos a Él muchas veces, ¿verdad? Él quiere que lo busquemos y prometamos que Él va a añadir esas cosas a nuestras vidas. Amén. Entonces, mire, cuando hablamos de que nada es imposible para Dios, nosotros debemos añadir la fe, la confianza y el temor del Señor. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios o su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Así dice su palabra. Entonces, ya leímos que para Dios no hay nada imposible, que ese granito de mostaza tiene que ir acrecentándonos si nosotros confiamos en Él, si nosotros nos vamos acercando a Él. Amén.
Vamos a dar gracias al Señor esta noche por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este día. Gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos, Señor, que se acercan a estudiar de tu palabra, que se acercan, Señor, que obedecen a que debemos estar, Señor, arraigados a lo que tú traes a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, gracias también te damos porque sabemos que tú eres el que viene a poner en cada uno de nosotros, Señor, el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti. Ayúdanos, Señor, a tener esa convicción, mi Dios, de que tú, por cualquier cosa que estemos pasando, Señor, no importa que sea algo que nosotros veamos imposible, que nosotros veamos algo inalcanzable, algo que pueda ser difícil y que no lo vamos a lograr, Señor, tú pones en nosotros esas fuerzas para seguir adelante. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, porque sabemos que también cada estudio, Señor, viene a nuestro depósito espiritual, Señor, y viene a confrontarnos, viene a darnos esperanza, a darnos, Señor, confianza en ti, en saber que nunca vamos a estar solos. Espíritu de Dios, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre. Amén.